¿Qué tal, hermanos, si vamos al Evangelio según Mateo, capítulo 7? El Evangelio de Mateo, capítulo 7. Y vamos a leer del versículo 21 al versículo 24. Mateo 7, versículo 21 al 24. ¿Lo tenemos? Amén. Y la palabra del Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hasta aquí. Estoy seguro que muchas veces nosotros hemos dicho o hemos escuchado la siguiente frase: déjame vivir mi vida. ¿Cierto? Hemos escuchado de esa manera: déjame vivir mi vida. Déjame ser como soy. Y podrías tener cierto sentido, pero no sé para un creyente. No sé para un creyente cuando está viendo que alguien está desperdiciando su vida, que alguien está yendo al precipicio, que alguien sabemos que va al camino de muerte, pudiéramos respetar la opinión de esa persona. Déjame vivir mi vida, déjame ser como yo soy. Para la vida cristiana, hermanos, es una situación que no tiene mucho peso y no tiene valor. Porque por lo menos, aunque nosotros no podemos obligar a que la gente viva como la Biblia nos demanda, la palabra sí nos anima ¿a qué? A anunciar el Evangelio, a predicar el Evangelio, a advertir las consecuencias de no obedecer el Evangelio. Estamos en una sociedad donde pide gente honesta, en una sociedad donde pide gente leal. Estamos en una sociedad donde pide gente que llegue puntual a su trabajo. Eso sí, en este lugar. De aquí para allá, haga con su vida lo que usted quiera. Estamos en una sociedad donde, por lo menos en la casa, la respeta, o una cantidad de cosas, pero de aquí para allá, viva usted como usted quiera. Estamos viendo una sociedad que está pidiendo algo, o un mundo que está pidiendo algo que el mismo mundo no sabe dar. Estamos pidiendo un mundo donde la juventud respete, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se enseña el respeto? Y cuando miramos esta porción de la palabra, miramos dos personajes, dos realidades. Pero no estamos hablando de dos realidades del mundo, estamos hablando de dos situaciones dentro de la iglesia, dentro de la religión. Personas que parecían que son, pero no son. Y la enseñanza de esta mañana nos apunta, hermanos, de esta tarde, a reflexionar sobre mi caminar cristiano. Si soy tibio, si soy frío, o si soy hipócrita, o si verdaderamente mi vida no es firme en la fe. El Señor está hablando de muchas verdades en las bienaventuranzas, del cómo ser creyente, del cómo ser un buen ciudadano, de cómo ser un hombre de una sociedad que teme a Dios. Nos dice: ojo con los falsos maestros. Discernamos del árbol que da mal fruto y el árbol que da buen fruto. Está diciendo la sociedad: abran los ojos y miren cómo estamos viviendo.
Pero cuando nosotros miramos esta porción, la palabra no nos trae desesperanza. Lo que más me encanta es que cada palabra que Cristo trajo en la Biblia trae esperanza, trae una enseñanza, trae un mensaje, hermanos, para decir, hoy quiero de verdad caminar diferente, hoy quiero fortalecer esto en mi vida, he visto esto en mi vida y ha sido para bien, sé que faltan cosas, pero voy a añadir esto a la fe en la cual el Señor nos ha manifestado y nos ha aclarado, por la cual nos ha iluminado. Hermanos, yo creo que el creyente todos los días tiene una responsabilidad en cuanto a su estatura, en cuanto a su fe cristiana. No estoy hablando de estatura en centímetros, en cuanto a su madurez espiritual, en cuanto a la medida de Cristo. Todos los días tenemos una responsabilidad ante esta situación que está aconteciendo en nuestro país, ante esta realidad, que ya los civiles, que ya las personas del común están corriendo peligros y riesgos. Y no estamos hablando de creyentes, estamos hablando de ciudadanos como todos nosotros. Hay un gran peligro en nuestra sociedad. ¿Cómo el cristiano vive esa realidad? ¿Cómo tenemos que pensar ante las situaciones que vemos a nuestro alrededor? El propósito de un mundo que demanda tantas cosas buenas, pero cuando ese mismo mundo, ¿qué es lo que hace? Degenerar. Como alguien dice, uno no le puede pedir peras al olmo. No entiendo ese significado, pero podríamos decir, no le puedo pedir al árbol de guayaba que nos dé bananos o mamoncillos. Es difícil. Es muy complicado, pero no quiere decir que no se puede lograr. Cuando miramos la primera parte, quiero enunciar en 3 puntos. Dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quiero tocar un primer punto. Y este primer punto, quiero que entendamos que la meta final del creyente aquí en la tierra no está en la tierra. La meta final del creyente está en el reino de los cielos, en poner nuestra mirada, nuestro corazón en el reino de los cielos. La primer meta principal del creyente, aparte de muchas aquí en la tierra, todos esos propósitos y voluntades que Dios nos da aquí en la tierra, nos va a conducir a estar en el reino de los cielos. Yo no sé si usted piensa en eso. No sé si usted dice, no creo, dudo de que eso exista. Hermanos, ante la duda, hay algo que se llama, hay un principio de ¿qué? De curiosidad. No se quede con la duda. Es que yo creo que está pasando esto en mi vida, y coloquemos un ejemplo, creo que está pasando esto en mi salud. Cuando yo empecé a tener unas afectaciones en mi salud, yo dije, no, eso es normal. Eso de pronto cuando uno va de la etapa de la adolescencia a la juventud, de la juventud a la madurez, uno con los 47 años, uno tiene que empezar, no es normal que esté pasando eso, uno tiene duda. Pero ante esa duda tenemos que buscar ¿qué? Alguien que sepa. Alguien que nos dé la certeza. No, de pronto está sucediendo esto, puedes estar tranquilo. No, venga, tienes que prestarle atención a tu realidad. Yo no me puedo quedar con la duda y tengo que ir más allá. Por esos días anteriores hablábamos de los escritores de la palabra, de aquellos que tenían ese privilegio de discernir, viendo las cosas y reflexionar y traer a nosotros sabiduría. Ante la duda hay que buscar una ¿qué? Una respuesta. Y es real, hermanos. El reino de los cielos es real. El Señor Jesucristo vino a este mundo a predicar. El reino de los cielos se ha acercado y está convidando por medio de su palabra al reino de los cielos. Escuchaba un testimonio de 3 jovencitas y una cuarta era creyente. Esto es real. Y más 3 de ellas decían, ¿por qué no
vamos a descansar ya. Una de ellas decía, estoy cansado de la vida o quiero descansar. Hagamos un trato, hagamos un pacto y hoy ya no puede decir uno cosas en cuanto a desvivirse. Ya hay que cambiar las palabras en cuanto a las redes sociales. Y vamos a desvivirnos. Y cuando llegó el día, me decía uno de los pastores, porque eso pasó dentro de su iglesia, decía que cuando llegó el día, 2 de ellas se llenaron de temor y dijeron no, pero una como que tomó la decisión y se desvivió. Al parecer una de las creyentes sabía lo que iba a suceder. La gente no sabe, la gente piensa que salir de esta tierra de esa manera es descansar. Las personas piensan que desvivirse, interrumpir su vida aquí en la tierra es descansar. Porque no entienden qué hay después, qué hay más allá. Y lo que el Señor le dice a estos oidores es, la meta principal de usted aquí en la tierra es el reino de los cielos. Él no está queriendo decir, Él no está enseñando que no hay otro propósito en la tierra. Nunca Cristo está diciendo esto. Nunca está diciendo que usted no se anime a hacer otras cosas porque al fin y al cabo vamos a morir, al fin y al cabo Cristo va a vivir. Cuando nosotros miramos en Isaías, el Señor en Jeremías, está profetizando a Jeremías lo que va a acontecer con un pueblo, con su nación, por causa de su rebeldía. Y algunos van a padecer y algunos van a sufrir, pero algunos van a ser guardados en medio de esa esclavitud. ¿Y sabe qué les dice a ellos en medio de esa prueba? Está en Jeremías capítulo 29, 5 y 7, quiero que me acompañe, para que en ese momento de dificultad el Señor nos dice, no sigamos trabajando, no sigamos sembrando, no sigamos haciendo su propósito. Jeremías nos dice una gran verdad. Jeremías capítulo 29, 5 al 7. Es una carta que el Señor envía por medio de Jeremías a los cautivos y le dice, edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengáis hijos e hijas. Y multiplicaos ahí y no disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Aunque el Señor nos está mostrando un futuro que no es fácil, está diciendo, no dejen de sembrar, no dejen de edificar, no dejen de casarse ni tener hijos, no dejen de rogar por la paz de la ciudad. Él no está trayendo desesperanza, pero recuerden que la meta principal del creyente no está aquí, está en el reino de los cielos. Por eso les animamos, iglesia, esforcémonos, sigamos trabajando, sigamos edificando, sigamos soñando. Pero hay un mal que hay entre nosotros, que no pensamos mucho en cómo es el reino de los cielos, no nos interesa, debería interesarnos, conocemos muy poco de él. Pero quiero que vayamos a algo, cuando el Señor nos dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, ¿qué dice? Entrará en el reino de los cielos. El Señor nos está dando aquí un punto vital. Padre, quiera que su hijo piense en el cielo. Ay, pastor, es que no, él está muy joven. Por eso. Eso es para los que tienen 80, 50, 60. No, hermanos. Por eso hay que hablarles de qué es el reino, qué hay, qué nos puede esperar ese lugar. Y solamente quiero tocar 2 textos de la Biblia. Ese mismo texto nos da una respuesta. ¿Por qué nosotros deberemos anhelar el reino de los cielos? Porque allí está el Padre. Porque allí está el Padre, porque allí está Dios.
Juan 14 dice que allí está Cristo, preparándonos moradas. Y dice que cuando Él venga, Él quiere que nosotros estemos donde Él está. ¿Por qué pensar en el reino de los cielos? Porque es un lugar mejor que este, según Apocalipsis. Entonces, cuando usted piense en el reino de los cielos, piense, es que Dios está allí. Hay una canción que dice, Dios está aquí, está aquí. No. Es mejor cantarla cuando estemos allá, porque allá le veremos tal y como Él es. Yo no sé si piensas en eso, pero es necesario, hermanos, que empecemos, que no tengamos temor, que amemos lo que Dios nos ha prometido. Por eso Él vino, yo doy mi vida por ustedes, para que donde yo esté, vosotros también. Por eso me voy a preparar moradas, porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén. ¿Por qué piensa en el reino de los cielos? Porque Cristo quiere que usted y yo estemos allá. No es un momento de temer. Cuando miramos, no solamente nos habla Apocalipsis, quiero que vayamos allí, Apocalipsis capítulo 21, y quiero que lo leamos. Yo dije, no lo quiero leer, pero quiero que lo leamos. No sé si a usted este pasaje le traerá esperanza, pero a mí me trae mucha esperanza, y me trae alegría, y me trae victoria. Apocalipsis 21, y yo miraba cómo Génesis capítulo 1 y 2 nos muestra un lugar precioso. Cuando usted mira los primeros 2 capítulos de la Biblia, usted ve un lugar precioso. ¿Cómo se llama ese lugar? Edén. Y es que dice que es un jardín, es un huerto, es precioso. Pero cuando miramos Apocalipsis, la historia de la humanidad termina en un lugar precioso. Y dice Apocalipsis capítulo 21, y quiero que lo leamos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que somos nosotros, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, usted y yo entendemos el dolor. Usted y yo podemos entender el llanto, el sufrimiento. Usted y yo podemos entender la muerte no en el sentido nuestro, sino en el sentido de aquellos seres amados que han partido, su ausencia. Pero ¿qué dice la palabra? Esto allí nunca más va a suceder. No va a pasar. Dios está diciendo, basta del sufrimiento, basta del lloro. Y eso me da esperanza, hermanos, de que hay un lugar mejor. Por eso yo quiero ese lugar mejor para mi esposa, para mis hijos, para el que me rodea. Quiera usted ese lugar mejor. Por eso no podemos pretender, quiero descansar y quiero adelantar el viaje. No es de esa manera. Y luego dice versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Hay un mundo, hermanos, que está seco, que tiene sed. Pero entienden que en Cristo tenemos, hermanos, la suficiente agua para nosotros descansar, para nosotros deleitarnos. Le dice a una mujer, bebe del agua que yo te ofrezco y jamás tendrás sed. Hoy la gente tiene sed. ¿Cómo, pastor? No es suficiente lo que ellos viven.
no hay gratitud, no hay honra, no hay respeto. Hay una cantidad de cosas que el mundo pide, pero ese mismo mundo destruye. Desde los televisores, desde las radios, desde las redes, desde las formas de cómo se vive, está pidiendo honra, pero el mismo mundo que destruye. Mientras la palabra le dice a los hijos, hijos honren a sus padres, el mundo le dice a los hijos, vivan la vida como usted quiera. Está muy joven, estás en el elixir de la juventud, pero luego ese mundo dice a esa misma gente que les demanda respeto, lealtad. Si un joven no es capaz de ser leal a su madre, a su padre, a su familia, no le va a ser leal a nadie. Si una persona no tiene temor de Dios, no va a tener temor de nadie. Mires este panorama, versículo 7, perdón. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. El día que el Señor te llame, tú vas a corroborar esto, hermano. El día que el Señor nos llame, vamos a ver esto. Y dice, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro, ¿qué? Puro, semejante al vidrio limpio. Oro puro, semejante al vidrio limpio. Yo no sé si a usted le cabe eso en su imaginación. Oro puro, semejante al vidrio limpio. Yo nunca he visto ese material aquí en la tierra. Y dice la palabra, versículo 19, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercer ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No sé si a usted le puede caber, hermanos, esto no es una fábula, esto es real. Esto es un lugar
que Dios nos ha prometido. ¿A quién? A los que creemos en el unigénito de Dios. ¿Por qué toco esta enseñanza, hermanos? Animar a vivir una vida cristiana no como tibios, no como hipócritas, no como fríos. Cuando usted exige que le vendan algo, usted exige que sea original, bueno, natural. Dios está exigiendo de nosotros de igual manera que seamos con Él como somos. No desde el lado pecador, sino desde el lado lavados por la sangre de su Hijo. Que nos comportemos como somos lavados, como es una persona lavada por la sangre del Cordero. Por eso a veces no pensamos. No el que me dice Señor, no el que cree que vive una vida religiosa, no el que cree que vive de esta manera va a poder entrar al reino de los cielos. El Señor demanda una voluntad, el hacer una voluntad. Hermanos, el Señor nos está animando esta mañana a entender que nuestra mirada principal es este lugar. Y sabe que hay muchos en nuestra sociedad que viven como aquel hijo que vendió su progenitura por un plato de lentejas. Está, hermanos, dándole más valor a lo que hay aquí en la tierra que lo que Dios nos está prometiendo en el cielo. Esa es nuestra naturaleza. Siempre vamos a buscar lo de aquí abajo. Como el marrano siempre busca que usted le dé lo mejor y lo tenga en el mejor lugar. Usted lo deja suelto en un momento y va a comer de todo y va a buscar de todo. Pero hay un segundo punto esta mañana. Se necesita la voluntad del Padre como requisito, no una vida religiosa. ¿Y a qué invita una vida religiosa? Una vida religiosa invita, mi hermano, a tantas cosas. Una vida religiosa es de esta manera: Dios, para ti es suficiente con lo que yo hago. Así está bien. Usted tiene la obligación de salvarme, de tenerme bien, de prosperarme, de guardarme, porque para ti debe ser suficiente de esta manera como yo vivo. Yo creo, yo pienso que de esta manera a Dios le agrada. Pues Dios no mira, sino ¿qué? El corazón. ¿Pero cuál? Dios mira mis buenas intenciones. Sí, ¿cuál? La vida cristiana, como alguna vez prediqué hace muchos años, no es de buenas intenciones, es de decisiones. Hay gente que piensa de esa manera. Dentro de la fe, dentro de la religión, nos basta. Creo que con esto a Dios le basta. Mira, hermanos, yo conozco un Dios que no es un Dios que ama las migajas. Dios ama todo de nosotros. Dame, hijo mío, partecita de tu corazón. Hijo mío, dame todo tu corazón. Ese es el Dios que nosotros tenemos. No, yo no quiero un corazón dividido. Dios dice, yo soy el Señor. Dios nos manda a nosotros a tener un Señor, no dos señores, porque no hay sino uno. Pero la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad del Padre como requisito? Está en el versículo 21 y en el versículo 22. Parece que algunos invocar el nombre del Señor de una manera, en todas las religiones, de una manera superflua es suficiente, lo que avanzábamos ahorita. Yo creo que para Dios así es suficiente. Hacer la voluntad de Dios, podemos acercarnos a lo que dice Romanos capítulo 2, 13 y Santiago 1, 22. Romanos 2, 13 tiene relación con la palabra y Santiago tiene relación con la ley. Romanos 2, 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán ¿qué? Justificados. Yo no puedo hacer la voluntad de Dios por simples emociones, por mi opinión, porque yo creo que así es mejor. No, es la palabra de Dios como dirección. Yo no sé cuántos han continuado escribiendo el libro que usted escogió, no sé cuántos lo han hecho.
Hermano, si usted no lo hizo, yo le animo, continúe. Empiece. No sea para ti fatigoso. De esa manera usted hace dos cosas, lo lee y lo escribe al mismo tiempo. Pero hágalo. Voy a escribir 20 versículos, pero hágalo. Mientras hace eso, medita. Cuando yo lo estoy haciendo y uno se equivoca. Y me imagino que hace 2000 años, 3000 años atrás, los copistas cuando escribían y se equivocaban, ¿qué problema el que ellos tenían? ¿Cómo borraban? El papel era costoso. Yo me imaginaba el cuidado que ellos tenían que tener para transcribir, para copiar una palabra a la hoja. Cuando yo me equivoco, ¿yo qué hago? ¿Será que le coloco tachón? ¿Qué hago? Porque se ve muy feo. Y meditaba, así son muchas veces nuestra vida. Nuestra vida tiene tachones que no se pueden borrar. Eso me enseñó el escribir la palabra. Eso me ha enseñado. Hay tachones, o usted puede hacer una cosa, arranque la hoja y empiece. Pero en mi vida yo no puedo arrancar la hoja. Las cosas que hicimos, ahí están. Y recordar la misericordia de Dios, cómo a pesar de esos tachones, como el día miércoles nos predicaba la palabra, a pesar de esos tachones, Dios nos llama, nos ama. ¿Lo recuerdan? Escríbala. Mientras usted escribe la palabra, Dios te va a hablar. Dios va a traer a su corazón discernimiento. Y eso me llevó, hermanos, a no avergonzarme de cosas. Entender que hay un Dios que me perdonó y entender que hay un Dios que me lavó. Hermanos, Dios me habló escribiendo la propia palabra. ¿Será que tacho? ¿Será que le coloco X? ¿Será que traigo un liquid paper? ¿Qué hago? Organiza y vuelva y continúe. Santiago capítulo 1 versículo 22 va en el mismo sentido. Lo tenemos. Dice la palabra del Señor en Santiago 1, 22. Está hablando de la vida de un hombre como cuando se mira en un espejo. Dice la palabra, vamos a leerla del versículo 22, sí, al 23. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. La palabra siempre me va a recordar lo que soy en Cristo. La palabra siempre me va a recordar lo que era sin Cristo, y eso me anima a no querer volver atrás. La palabra me recuerda qué es lo que tengo hacia adelante. La palabra me recuerda que aunque tenga momentos difíciles nuestra sociedad, nuestro país, Dios está con nosotros y no tenemos por qué temer. La palabra me recuerda que si honro a Dios delante de las personas, Él también hará lo mismo con su pueblo. ¿Por qué avergonzarnos de la palabra? La palabra me anima a que todos los días puedo crecer, corregir. Hoy no fue posible, pero mañana puedo ser posible. Mañana podemos cantar victoria. Hermanos, ¿creen ustedes que ante lo que nos contaba nuestro hermano Juan José debemos solamente quedarnos orando y callar? ¿Cómo reaccionamos ante esa situación? Yo meditaba en esto, yo decía, ¿cómo Dios impulsa a la iglesia a salir de su comodidad? Sí, que vengan otros y nos prediquen, que vengan otros y hagan la tarea. Es muy bueno, ¿cierto? ¿Cómo está hallando la iglesia? ¿Sabe ustedes que hace mucho tiempo con la capilla, hermanos? Hermanos, sigamos orando por esto. Una de las razones que yo le decía a los hermanos, miren hermanos, Dios quiere que las cosas sean posiblemente de esta manera. Dios ha colocado en mi corazón que este lugar es un lugar para que la gente se capacite, para que la gente conozca. Un lugar donde la iglesia que está aquí asentada traiga paz, consuelo y esperanza a muchos que están cansados en el servicio de alrededor, pero también de la iglesia. ¿Cuánto cuesta, hermanos? ¿Cuánto cuesta un misionero? No estoy hablando del tema monetario solamente. ¿Cuánto cuesta? Y luego cuando hablamos en la parte económica, ¿cuánto cuesta
enviar un misionero a un lugar para que predique el evangelio, para que esté allí, introduciéndose en medio de la sociedad. ¿Cuánto cuesta económicamente? Y todo eso es necesario. Y yo decía, ¿y por qué no los traemos? ¿Y por qué no se capacita gente? ¿Por qué no se puede capacitar una familia 4 o 6 meses donde la iglesia los está sustentando, donde la iglesia está proveyendo y luego envíelos? Porque ustedes son de la sociedad, porque ustedes serán vistos de una manera diferente. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué la iglesia no puede capacitar a nuestros músicos que están cansados? A los pastores que están fatigados. Dios ha puesto esa carga en mi corazón, un lugar de reposo, de descanso. Te vamos. No deje su carga solamente en sus hombros. Venga, tomémosla. Usted ha puesto en pensar, hermanos, en la iglesia que se congrega en estos lugares que son difíciles. Usted se ha puesto a pensar cómo vive un hermano. Entonces estamos hablando, hermanos, de qué es hacer la voluntad del Señor. Conocer. ¿Usted cree que solamente basta conocer a Jesús para hacer su voluntad? No, la palabra me dice que el Señor los está demandando porque nunca los conoció. Hay una canción que dice, y posiblemente puede ser bien bonita, quiero conocer a Jesús. Yo le hago la pregunta, ¿Jesús te conoce a ti? Porque pretendemos que ganar las cosas por lo que hacemos. Y el Señor les dijo a ellos, mire ustedes, son gente llena de maldad, no me conocen, yo nunca los conocí. Porque no van a ganar mi bendición, no van a ganar la salvación porque piensan que hacen cosas. ¿Y sabe qué es lo que me aterró de este texto? Que sí, posiblemente Dios hace cosas con gente que ni siquiera le teme. Hermanos, es que yo fui donde ese pastor hizo un milagro, pero cuando uno mira la vida, Dios mío, Señor, fue permisivo por misericordia a esa persona, por misericordia a esas gentes. Dios mío, ¿hasta dónde llega el poder del engaño y de la mentira? Sí, posiblemente usted como religioso hizo las cosas bien, pero pensó y tenía la pretensión de que tenía muchas cosas ganadas por su oficio y no porque no le conocieron. Hermanos, la meta del creyente, la meta del cristiano es realmente tener comunión con el Padre, es conocerle, es conocerle. La meta de una esposa y de un esposo es que su cónyuge le ame y le conozca. Hay tantas mujeres que dicen, llevas 20 años conmigo y no me conoces. ¿Se escuchan unas cosas? Mujeres que enterraron a sus esposos y se dieron cuenta de cosas que ellos hacían y tenían y no lo conocieron. No sabía que tenía otros 2 hijos, otras 2 familias. Muy cercano a nuestra realidad conocimos un caso y la persona faltó y por allá aparecieron otras cosas. ¿Cómo? Pero parecía tan buena persona y tan de la casa y no conoció nunca a esa mujer a su esposo y no conoció nunca a ese esposo a su mujer. Dios por eso está demandando, conozcámosle. ¿Para qué? Para que no nos enamoremos afuera de lo que no nos tenemos que enamorar, de lo que nos engaña, de lo que nos saca de su propósito, de su plan. El propósito del Señor no está aquí, el propósito del Señor está en el cielo. Y cuando miramos esto, hacer la voluntad del Padre está ligada a la palabra, sí. Tenemos que ir a ella para ver qué es lo que nos manda. Tenemos que ir a ella, a escuchar la palabra, obedecer la palabra. Eso nos lleva a nosotros a tener una relación personal. No hay una relación personal donde hay mucha oración y hay poca palabra. Es un equilibrio. Yo oro mucho pero no leo, no estás haciendo nada. Yo estudio mucho la palabra pero no oro, no estamos haciendo nada. Es la relación personal con Cristo, es Él, su palabra. Él, su palabra, obediencia a su palabra. Señor, ¿qué hacemos y cómo lo hacemos? Y según este texto quiero tocar el último punto en estos 10 minutos. Hermanos, es real. Hay un encuentro final para los creyentes
y para los incrédulos. En aquel día, yo les voy a decir, apartaos de mí, nunca os conocí, señores de maldad. Y ese Señor, Señor, sí se da en la vida religiosa. Y nos está diciendo, hay unos que lo van a vivir de una manera real, honesta, pero hay unos que van a utilizar esa fachada, pero ese día final, mire lo que va a suceder. Un día Jesús nos anuncia que es seguro que le veremos a Él. Cada persona que ha pasado por esta tierra, cada persona que ha pasado por este planeta, un día, el más pequeño, el más importante, el más pobre y el más rico, tendremos un encuentro con Jesús. El más bonito, el más feo, el que usted sea, Dios lo dice en su palabra. En aquel día ustedes me dirán, Señor, Señor. ¿Y sabe qué va a pasar según yo vi este texto? ¿Cómo es posible que aún en ese momento tendremos Señor? Pero mire que sí podemos ser justificados, mire que nos congregamos, Señor, mire que hicimos estas cosas. Dice, no, apártense de mí, ustedes son hacedores de maldad. Cuando Él dice esta real maldad, gente sin ley. La gente sin ley no es aquella que solamente comete atrocidades, no, aquellos que parecen pero no son. Señor, Señor, las mismas palabras que susurraron en la vida pensarán que son las mismas excusas para decir en el cielo. Señor, es que fui muy joven. Señor, yo sufrí mucho. Mi papá hizo esto conmigo. Por eso yo te presenté. Me encanta una parábola, no sé quién la daría, hace mucho tiempo iniciando la vida cristiana. Ustedes la han escuchado, pero no la olviden. De un pueblo que se inundó porque la represa se desbordó y estaba la gente yéndose de la ciudad porque la ciudad se iba a quedar inundada. Pero había un creyente que decía, no, yo voy a esperar que el Señor me rescate. De esos religiosos que piensan que es como Él dice. La historia dice que le mandó una balsa con alguien, con los bomberos, una balsa con otros y una balsa con otros y al fin se ahogó. Y le dice en el cielo, Señor, venga, yo confié en ti, yo estaba esperando en ti, ¿por qué no me salvaste? Sí, yo te mandé 3 balsas y tú no entendiste porque pensaste que era a tu manera. Así va a pasar, hermanos. Hay una sentencia final, dice, apartaos de mí. ¿Sabe por qué no pensamos en el reino de los cielos? Porque tampoco pensamos en el otro lugar. Apartados de mí. Vuelvo y anuncio, y lo seguiré anunciando desde este lugar. Una eternidad sin Dios. Una eternidad ausente de Dios. Una eternidad sola, esa alma y ese cuerpo. Porque los creyentes creemos que va a resucitar todo hombre y toda mujer en un cuerpo glorificado. Unos para gloria eterna con Dios y otros para gloria no eterna en condenación, ausentes, solos, en su alma, culpando ellos mismos, crujiendo sus dientes de rabia contra Dios, contra ellos mismos, porque rechazaron la salvación, porque rechazaron la llave, la oportunidad, porque rechazaron el mensaje. Una eternidad, hermanos. Yo no me creo esa eternidad de jueguito que te estás quemando solamente, que hay una paila, que hay... No, hermanos, una eternidad de sufrimiento, de dolor, todas las cosas horribles de este mundo combinadas. Eso no se ha pasado aquí en la tierra, hermanos. ¿Por qué Dios habla a la iglesia de esta realidad? Porque, hermanos, Dios nos demanda a nosotros a buscar su justicia. Dios nos demanda a nosotros a hacer su voluntad. ¿Y sabe dónde está su voluntad? Leyendo su palabra y obedeciéndola. Cuando usted y yo queramos pecar, recordar, Señor, queremos pecar. Yo no soy capaz, pero tu palabra dice que corramos a tus brazos, que llevemos nuestros pensamientos cautivos a ti, Señor. Este enojo, esta ira, Señor, yo la pongo en tus manos. Señor, estoy muy enojado, ¿cuánto hemos estado muy enojado? Una persona enojada, le tira el carro a alguien.
¿Usted no ha visto en Medellín cómo le tiran los carros a esa gente? Y vuelven y lo devuelven, y vuelven y tal, y vuelven. Yo digo, Dios mío, esos podemos ser nosotros. Señor, estoy muy enojado, pero ayúdame con mi enojo. Porque la palabra del Señor dice que la justicia de Dios no obra en la ira del hombre. Hermano, ¿sabe tanto lo que tenemos que hacer? Tanto lo que tenemos que hacer. Hermano, no peleemos por causas que no son nuestras. Vuelvo y les digo, no peleemos por causas que no son nuestras. Dejémoselas a Dios. Hagamos lo que nosotros tengamos que hacer, lo que está en nuestras manos, en el sentido de nuestra sociedad. Pero muchos dirán en aquel lugar, Señor, Señor. Si usted de lo que dice Señor, Señor en ese lugar, lo puede hacer, pero con un corazón que está haciendo la voluntad del Señor.